en ti está mi lugar. Yo me rindo a ti, Jesús. Solo en ti mi lugar. Yo me rindo a ti, Jesús. Solo en ti está mi lugar. Amén, amén. Entonces ustedes van a ir donde vaya Dios, Jesús, van a seguir su palabra o van a abandonar el camino. Bien, bien. A ver, vamos a ver con grupo 2. Yo después de la clase tengo un espacio personal con el grupo 2. Entonces yo no sé qué dirán los otros grupos, pero yo les voy a poner una prueba para ver si es que de verdad ustedes seguirían hasta el final o no. Vamos a ver, ahí se va a ver. Los que no están en grupo 2 pues lo lamento mucho. Es lo que hay. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora que hemos preparado el ambiente, vamos a preparar también nuestros corazones encomendándonos al Señor. Para ello, vamos a pasar al tiempo de oración con nuestro querido evangelista Eden. Por favor, evangelista, para que nos guíe en la oración. Amén. Padre bendito celestial, santo eres Señor todopoderoso, no hay nadie como tú. Gracias Señor por esta linda noche, una noche para exaltarte, glorificarte, enaltecer tu nombre Señor. Queremos darte gracias Señor por una nueva oportunidad de restaurar nuestras vidas, de fortificarnos, de establecernos más a través de tu palabra Señor, limpiarnos. Queremos darte la gracias Señor por nuestro instructor. Tú toma el control, Señor. Tú habla a través de él, Padre bendito. Queremos darte gracias también por mis hermanos que se esfuerzan día y día para el Señor y tomaron esa decisión de querer aprender más de tus promesas. Tú dale las fuerzas, dale el valor, dale las energías y quita de ellos todo temor, todo miedo, toda vergüenza, Señor. Que ellos puedan entender, puedan discernir también. Posteriormente también puedan hacer ejemplos dentro de sus hogares, sus familias, sus amigos, sus trabajos, en sus estudios, Señor. Todo esto encomendamos en las manos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. Y ahora sí, que ya hemos preparado el ambiente, el terreno, hemos quitado algunas piedrecitas, nos hemos encomendado al Señor, vamos a pasar a la parte más importante, ¿verdad? Recibir la palabra. Para ello, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido instructor Aire. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bonito? Hola, buenas noches. Estoy escuchando muy bajo el audio. Bueno, ahorita le decimos para que suba. Parece falso, ¿no? Ahí está. Ay, no, ya. Ya, mucho gusto todo. ¿Cómo están? Bien, hermano. Bendición, gusto, pues. Bueno, ya hoy también, gracias y gloria a Dios, Padre, por permitirnos este tiempo, ¿verdad? Amén. Y deseo sinceramente que este tiempo en el que hemos venido para escuchar la palabra puede ser un tiempo aún más lleno de gracia y esperanza. La clase pasada aprendimos acerca del recipiente, ¿sí? ¿Qué significa el recipiente? Corazón. Palabra. Corazón de los hombres. Corazón.
palabra? No, el corazón. ¿Alguien está estudiando en otra academia? El recipiente es el corazón del hombre, ¿verdad? Eso significa que tanto yo y como ustedes, todos somos recipiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos guardar en nuestro corazón? La palabra. La palabra. Palabra de Dios. La palabra. Debemos guardar bien la palabra de Dios y convertirnos en recipiente valiosa usado por Dios, ¿verdad? Espero que hoy también escuchen bien la clase y que pueda ser un tiempo para ir como guardando cuidadosamente la palabra de Dios. Hoy aprenderemos dos temas nuevos. Y veremos uno en la primera parte y otro tema diferente en la segunda parte. Originalmente este tema debía como dividirse en dos clases, pero por algunas como circunstancias hoy vamos a ver todo de una vez. Por eso la clase puede avanzar un poco rápido y espero que puedan escuchar atentamente para no como perderse nada. Amén. Amén. Bueno, ya, vamos a leer el título a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Misterio eterno del reino de los cielos. Hoy aprenderemos acerca del balanza. La balanza, ¿sí? Ya, veamos juntos qué es la balanza que está registrada en la Biblia. Y primero debemos ver juntos dónde aparece esta balanza, ¿sí? Apocalipsis 6, 5 al 6. Hilaria, sí, grupo 4, ¿podrías leer, por favor? Apocalipsis 6, 5 al 6. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que no montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Amén. Ya. El libro de Apocalipsis es una palabra de profecía que se cumplirá en el futuro. Por eso está explicado y escrito en parábola. Aprender estas palabras es para que más adelante podamos interpretarlas y entenderlas y comprenderlas. Entonces, ahora veamos las características físicas de esta balanza. ¿Ya? ¿Qué característica tiene una balanza? Permite medir un producto. Pesar. Sirve para pesar. Sirve para pesar Sirve para pesar. todo lo que uno Todo, quiere. ya, solo pesar. Bueno, es correcto. Ese es su papel, es como pesar. ¿Sí? Es una herramienta, instrumento para pesar y medir algo, ¿sí? A través de eso podemos saber cómo es aquellos. La balanza para medir el peso como corporal también es un tipo de balanza. Uno puede pesarse allí y viendo el número que aparece, como de decir si necesita hacer dieta, ¿sí? Por eso, esta balanza también llega a ser un criterio de juicio. Cuando pensamos en juicio, creemos que juicio es solamente decir, hiciste algo malo, ¿sí? Entonces, castigar inmediatamente. Eso también es juicio, ¿verdad? Pero, como un ejemplo, ya nuestro... nuestro Lorguio es tan guapo que hizo sufrir el corazón de las mujeres. Y por eso tu condena es pena de muerte. ¿Están bien? Lo que se hizo ahora fue dictar una sentencia de pena de muerte, ¿verdad? Entonces,
Entonces, si el juez que dio esta condena dice pena de muerte, ¿la persona muere inmediatamente? No. No, ¿verdad? No muere. No. El juez dio una sentencia. El hecho de dictar sentencia también se anunciar lo que le sucederá pronto a esta persona. Esto también es juicio. Así el solo hecho de dictar una sentencia también es juicio. Después se debe ejecutar la ley como conforme a la sentencia. Entonces esta persona va a la como cárcel y espera solamente el día en que se ejecutara la como pena de muerte. Y llega ese día en que la pena es como ejecutada, ¿sí? Entonces, cuando llega ese día, la pena de muerte realmente se lleva a cabo. Así, el hecho de ejecutar la sentencia también es juicio, ¿lo entienden? Amén. Amén. Ya, dictar una sentencia también es juicio, y ejecutar conforme a esta sentencia también es juicio. En la Biblia también se usa esta balanza como instrumento de juicio. La balanza que usamos normalmente hace un juicio inmediato. Cuando uno se sube a la balanza de peso, inmediatamente hiere mi corazón. Puedo darme cuenta de que he subido mucho de peso, ¿sí? Pero la balanza que aparece en la Biblia no es ese tipo de balanza, sino una balanza de dos como platillos. Se usan pesas. Ya, se coloca propiamente un peso determinado y debo poner presas hasta que alcance ese mismo peso para que quede como equilibrado. Si se coloca una pesa de 1 kilogramo, y se van poniendo frases uno por uno. ¿Sí? Cuando ambos lados de la balanza quedan equilibrados, se puede saber que las frases pesan 1 kilogramo. Así, a esto de pesar y juzgar según el peso se le llama balanza. Entonces, veamos cómo... Peso justo. Me cerrar la puerta. Entonces veamos cómo habla la Biblia acerca de la Biblia. Hace un momento habla acerca del juicio del mundo. Y en el mundo un juez juzga según lo que le da la gana. Según las leyes. Hay leyes. Exacto, hay un criterio, ¿sí? Él juzga basándose en la ley, en las leyes del mundo. En el mundo de la fe también hay que juzgar, y ese es Dios. Dios no juzga de cualquier manera, sino que juzga teniendo como criterio la Biblia. Veamos juntos esta parte. Pelusa. ¿Puedo pasar? Bueno. Yo tenía un celular. Sí. Ahora ya entiende este balanza, ¿verdad? Más o menos. En la Biblia usa una balanza de dos como platillos, ¿sí? Por un pesas y comparar, y por otro como más ligero, más grave, o como será mismo, como esta imagen, dar esas pesas y el otro lado dar como presa. Hay muchos contenidos. Ya puede pasar. ¿Ven?
¿Ya? ¿Puedo pasar? Ya pues, ¿Ya? ya. Bueno, si alguien todavía no ha escrito, por favor pedir a su panelista. Entonces, ya, primero les explicaré el significado espiritual de la balanza y luego veremos uno por uno qué es así, por qué es así. Ya, el significado espiritual de la balanza es la palabra que pesa y examina la fe y las acciones. En otras palabras, se refiere a la palabra. Cuando ustedes hacen examen, solo escribir palabra está bien. Pero cuando estudiar este significado sería mejor como entender como exactamente, más profundamente. La palabra que pesa y examina la fe y las acciones. Es la palabra que pesa las acciones, la fe de cada persona. Cada persona es separada según sus obras, al ser comparadas con la Biblia. Ya, veámoslo un poco más, esa pantalla, como voy a mostrar de nuevo. Ya, Daniel 7, 9 al 10. Doris, grupo 3, Doris, ¿podrías leer, por favor? Amén. Dice la palabra, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. 10, el versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. El versículo 9 dice que su vestidura era blanca como la nieve y su cabello como lana y su trono y sus ruedas como fuego. Ahora Daniel está describiendo a alguien. ¿A quién creen que está viendo para hablar así? Adiós. Adiós. Este es Dios, ¿verdad? Daniel vio esto al ver la figura de Dios. En el versículo 10 vemos que dice que había muchísimos seres que como servían a Dios y además dice que el juez se sentó. Y dice que delante de él los libros fueron abiertos. Ese ser mencionado anteriormente es Dios y cuando Dios va a juzgar al libro delante de él. ¿Qué libro será? Libro de la vida. Es la primero presentar es la Biblia, serían los 166 libros de la Biblia. Pero ¿cómo están esos libros? Dice que están abiertos. No es una Biblia cerrada, sino abierto. ¿Qué tipo de palabra bíblica es? Libro abierto. Es palabra revelada. En la Biblia, el juicio siempre se hace con la palabra revelada. Que los libros estén cerrados significa que están sellados, como escondido. Si están sellados, no se puede saber qué está escrito dentro y permanece como oculto. En este tiempo, Dios dijo que estaba bien no saberlo. Pero el problema es que cuando llega el tiempo de la revelación, y el libro se abre, entonces se debe conocer y con eso como criterio se juzga a los que saben y a los que no saben. ¿Amén? ¿Me hago entender? Amén. Ese plato es Ahora, mami. ¿Cuál de ellos, mamá?
Sí, sí, el internet está el diablo quiere para no aprender, pero no nos va a ganar. Amén, hermano. Amén. Un ratito, por favor, ¿eh? Esperar compartir. Muy bien. ¿Pero están aprendiendo la clase? ¿Sí? ¿Están atentos? Amén. ¿Qué hemos aprendido en la primera parte? Balanza figurativa y espiritual. Amén. ¿En la balanza física qué? Que los libros, Dios, ¿verdad? Daniel dio esto al ver la figura de Dios. En el versículo 10 vemos que dice que había muchísimos seres que como servían a Dios y además dice que el juez se sentó. Y dice que delante de él los libros fueron abiertos. Ese ser mencionado anteriormente es Dios y cuando Dios va a juzgar al libro delante de él. ¿Qué libros serán? Libros. Libro de la vida. Libro de la vida. Es la primera presentar es la Biblia, serían los 166 libros de la Biblia. Pero ¿cómo están estos libros? Dice que están abiertos. No es una Biblia cerrada, sino abierto. ¿Qué tipo de palabra bíblica es? Libro abierto. Palabra revelada. Es palabra revelada. En la Biblia, el juicio siempre se hace con la palabra revelada. Que los libros estén cerrados significa que están sellados, como escondido. Si están sellados, no se puede saber qué está escrito dentro y permanece como oculto. En este tiempo, Dios dijo que estaba bien no saberlo. Pero el problema es que cuando llega el tiempo de la revelación y el libro se abre, entonces se debe conocer y con eso como criterio se juzga a los que saben y a los que no saben. A ver, ¿me hago entender? Amén. Amén. Silviana, Chávez, ¿podrías leer por favor Juan 12, 48? Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Amén. Ya. Estas son palabras de Jesús y dicen que la palabra de Jesús juzga. ¿Cuándo? El día postrero. Cuando sea revelada. Postrero, ¿verdad? A ver, día postrero. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es día postrero? Cuando fallecemos. El juicio. Ya, la palabra sea revelada. El día final, los últimos tiempos, el fin de siglos, el fin del mundo, son el tiempo en que las profecías se cumplen y aparece como realidad. La primera venida también fue el tiempo final y la segunda venida también es el tiempo del final. Y cuando llega este tiempo, la palabra que estaba sellada es como revelada. Por eso se llama el tiempo revelado. Pero, entonces, ¿cómo es palabra del Nuevo Testamento? ¿Este último tiempo corresponde a la primera venida o a la segunda venida? Segunda venida. La segunda venida, ¿verdad? Y el juicio se realiza en el tiempo de revelado. Entonces, al final podemos decir que la herramienta que juzga como una balanza es la palabra de Dios. Entonces, que se pesará y juzgará con esta palabra. Para juzgar con una balanza debe haber algo que se puede pesar. Al verlo, se determina si es digno o no lo es. La balanza nos pesa a nosotros, pero no pesa nuestro como altura, ni nuestro peso como corporal, y nuestra fe, y
nuestras acciones. Ya, vamos a ver. Proverbios 24, versículo 12. Grupo 3, Karina. Olivari, ¿podrías leer, por favor? Que si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Amén. Amén. Ya, ¿qué es lo que pesa? Los que sobran. Los corazones. Los corazones. Algunas obras. A ver, dice que él pesa el corazón y da conforme a las obras, así que al final también pesa las acciones. ¿Sí? En realidad, el corazón no puede verse con nuestros ojos. Por eso, si uno quiere engañar, puede engañar a otras personas. Ya, por ejemplo, yo le dije a como Eva que era bonita, pero en realidad por dentro podía pensar que no lo es tanto. En realidad estaba pensando que no era tan bonita, pero con palabras dije que sí lo era. ¿Sí? Si uno quiere engañar, puede hacerlo. Lo que quiero decir es que podemos engañar a otra persona. Mientras vivimos, hay muchas veces en las que actuamos sin como conciencia o no. Aunque hayamos hecho algo malo y podemos fingir que no pasó nada. Por ejemplo, robar o hacer algo incorrecto y como causar daño a otras personas. Eso puede pasar, ¿verdad? Pero uno actúa como si no hubiera hecho nada. Entonces nadie alrededor lo como sabrá, pero uno mismo sabe o no sabe que eso estuvo mal. Sí, sabe. Se lo sabe, ¿verdad? Es consciente. Uno mismo sí sabe. Tiene conciencia. Sí sabe, consciente. Tiene su conciencia, ¿sí? Se lo sabe que está como mintiendo. Entonces, ¿el corazón puede engañarse a sí mismo? No. Sí puede. Sí puede. No, no puede. Uno mismo sabe que está mintiendo y actuando mal, pero quien también sabe, eso es Dios. Como Dios conoce todas las cosas, dice que Él pesa incluso nuestro corazón y nuestras acciones. Podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, ¿debemos mentir o debemos hablar y actuar con sinceridad? Con sinceridad. Hablar y hablar con sinceridad. La verdad. Debemos vivir Con sinceridad. por ejemplo, uno dice, Porque a nosotros por mismos ejemplo, no nos podemos mentir. un día quise divertirme mucho, así que le mentí al evangelista diciendo que estaba ocupado por como asuntos de la iglesia o por el trabajo y falta la clase. El evangelista lo entendió, pero ¿quién sabe realmente esta verdad? Uno mismo lo sabe. Y Dios también lo sabe, ¿verdad? Sí, yo creo algo así. Sería bueno hablar sinceramente con el evangelista y explicar la verdadera razón. Estas mentiras, cuando se acumulan, como producen mentiras aún más grandes y terminan dejando heridas entre nosotros. Por eso, si hasta ahora lo hemos hecho, espero que de ahora en adelante podamos esforzarnos juntos para dejar de hacerlo. ¿Me hago entender? Amén. 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 La siguiente parte, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Grupo 4, José, Marco. ¿Puede leer, por favor? Sí. ¿No puede? No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es... No multipliquéis la palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones.
Amén. Dice que no hables más palabra arrogante. Y parece que hay personas que hablan con arrogancia frecuentemente. Y dice que eso no debe ser así. También dice que no salgan palabras soberbias de su boca. Una vez que digo algo, ¿puedo recoger esta palabra otra vez o no? Ya no. No puedo, ¿verdad? No puedo, ¿sí? Por más sincero que sea mi corazón, una vez que pronuncia palabras, y debo responsabilizarme por ellas, ¿sí? A veces hablamos siguiendo el ambiente, aunque no sea realmente nuestro corazón, y también hay muchas ocasiones en las que hablamos mal de otras a sus espaldas. Imagine que esas personas estuvieran detrás de ustedes en este momento. Sería una situación muy vergonzosa, ¿verdad? Por eso debemos tener cuidado desde el principio de no decir estas cosas. Entonces, ¿qué dio Dios? ¿Qué clase de Dios es Él? Este versículo. Dios de todo sabe. Él sabe Dios todo. de todo lo sabe. Incluso lo que nos... Sí, dice que es un Dios como de todos sabe. Pero si es un Dios de como conocimiento, Dios de como una saber, ¿por qué dice que no pesa el conocimiento, sino las acciones? Si Dios es un Dios de conocimiento, como de todo saber, ¿por qué Dios que pesa las acciones? Las acciones salen del corazón. La conciencia. Porque Porque es como uno recepcionaba la palabra. Uno puede pensar mil cosas, pero cuando ya sabes la palabra es diferente porque tienes que saber cómo accionar. Oh, amén. Ya, casi correcto. Porque hoy voy a explicar una fórmula. ¿Sí? En realidad, el conocimiento es acción. Cuando uno sabe y comprende, termina actuando. Si uno sabe, actúa. No lo digo yo, sino que en la Biblia hay una fórmula. Tener como conocimiento significa saber algo. Y cuando uno sabe, llega a creerlo. Uno creer tanto como sabe, y cuando creer, puede actuar tanto como creer. Se creer tanto como se sabe, y se actúa tanto como se cree. ¿Me hago entender? Amén. Bueno, por eso cuando ustedes vinieron por primera vez a la academia, había muchas personas con expresiones muy serias o preocupadas. Como venían pensando, ¿y si esto es algo raro? ¿No? Gracias. Pero mientras escuchaba las clases, al pensar que el conocimiento bíblico que se enseña aquí es bíblico y correcto, empezó a surgir fe, y en la medida en que creía y se hacía más fácil asistir a estas clases, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, ¿qué significa actuar tanto como se cree? Significa que si sienten que la palabra enseñada en la academia es segura y verdadera, incluso participan en las clases 2 veces, asistiendo tanto viernes como sábado. Incluso como cancelan como compromisos para participar en la clase o ajustan su agenda con anticipación para no tener nada programado en este horario. No estoy diciendo ahora que deban asistir 2 veces a las clases, sino que estoy explicando que cuando alguien realmente lo demuestra con acción, puede llegar hasta este punto. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Sí, Pero si alguien piensa que todavía no sabe si esta palabra es correcta, entonces otras cosas pasan a ser como prioridad
antes que esto. El trabajo pasa a ser primero. Los amigos se vuelven prioridad. Las reuniones de la iglesia también pasan a ser prioridad. No estoy diciendo que no vayan a la iglesia, solo que la iglesia a la que ustedes asisten pueden seguir allí. Pero esta academia tiene un tiempo definido, ¿verdad? Es un tiempo de enseñanza con una fecha de finalización establecida. Es un tiempo para aprender y comprender palabras que hasta ahora no conocíamos. Y me da pena que su prioridad como quede delegada. Por eso les hablo de esto. Esta es una parte en la que yo también debo esforzarme más. Yo me esforzaré para enseñar mejor y espero que ustedes también se esfuercen para aprender y escuchar bien. Aprender. Amén. Amén. Bueno, en fin, cuando existe conocimiento, las acciones también terminan siguiéndolo. Por eso yo usé la multiplicación como matemáticas entre conocimiento, fe y acción. Si hay 100, como ejemplo, si hay 100 de conocimiento y 100 de fe, pero la acción es 0. ¿Cuál es el resultado? 0. ¿Cómo así? Así como esto, estas tres cosas forman un conjunto y una fórmula. Entonces, ¿qué dice la Biblia que pesa? Pesa el corazón de ustedes, pero también pesa sus acciones. Ya, veamos más acerca de esta parte. Santiago 2, 14, 17 y 26. El contenido de Santiago capítulo 2 es un buen contenido para leer completo, así que espero que después de la clase pueden leerlo individualmente. Ya, entonces, grupo 3, Juan Campo, ¿podrías leer por favor Santiago 2? A ver, hermano, así dice la palabra de Dios, Santiago 2, 14, 17 y 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Ya. Ya, lo que está diciendo es que si una persona dice, yo tengo fe, pero no tiene ninguna acción, ¿cómo dice que es esa fe? Dice que esa fe es una fe muerta, ¿verdad? Entonces, dice que se puede recibir salvación con esta clase de fe. No está diciendo, ¿verdad? Por eso, el versículo 17 dice mismo, la fe sin obra es como una fe muerta. Y versículo 26 también, que es un cuerpo sin espíritu, es prácticamente un cuerpo muerto. ¿Sí? Ya, por eso de la misma manera, la fe sin obras es como algo muerto. Decir solamente creo en Dios o voy a abandonar mis errores delante de Dios, no es acción. Realmente debemos esforzarnos por corregir eso y ponerlo en práctica. Y mientras más como concreto sea ese esfuerzo, más se logra. Por eso a veces los evangelistas preguntan cómo estuvo la clase de hoy, ¿qué tal clase de hoy? Y entonces responde, está bien. Debo cambiar, muy genial. Es algo muy abstracto, ¿verdad? Este tipo de respuesta puede usarse en la clase de hoy, en la próxima clase, incluso en una clase dentro de un mes, 3 meses. Siempre sería la misma respuesta. Como trabajaré duro, daré lo mejor de mí, me esforzaré. Estas son palabras que casi no tienen acción como concreta. Simplemente se dice por como cortesía y porque parece que hay que responder algo cuando preguntan. Entonces,
Para que eso realmente se convierta en acción y práctica en mí, debe volverse más concreto. ¿Estaba escuchando? Alguien muy ocupado para escribir. Sí, escucha. A ver, ya, otra vez. Realmente para que eso realmente se convierta en acción y práctica a sí mismo, debe volverse más concreto. Por eso se pregunta constantemente, para esforzarme más, ahora estoy intentando hacer esto, esto y esto. Me esforzaré de esta manera, de esta otra manera, de esta otra. Por eso en quiz se hace preguntas así. Se pregunta qué debemos vaciar y qué debemos llenar para convertirnos en una buena recipiente, pensando uno por uno en cosas que podemos aplicar en nuestra vida. Por eso cuando escriban, deben hacerlo con el corazón de realmente aplicar esto a ustedes mismos y ponerlo en práctica. Amén. 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 Este tipo de cosas concretas son las que nos cambian y nos forman. Ya. Siguiente, ahora veremos los tipos de balanza registrados en la Biblia. ¿Cuántos tipos de habrá? Dos. Siempre dos, ¿verdad? Balanza figurativa y balanza física. No, figurativa y... Balanza de Dios y balanza de Satanás. Ya, primero veamos la balanza de Dios. Ya, Giorgio, por favor, leer Job 31, versículo 6. Amén, hermano. Dice Job 31:6. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Amén. Amén. Ya, dice que somos pesados en la balanza justa de Dios. ¿Qué significa eso? Que también existe balanza injusta. ¿Sí? Mientras viviendo en el mundo, en nuestra vida, muchas veces sentimos que el mundo es injusto. Cuando hacemos algo, hay personas con más talento que nosotros, que yo, y personas que crecieron en ambientes más ricos o personas más bonitas y atractivas que yo. Y aún haciendo lo mismo, muchas veces ellos avanzan más rápido. A través de estas cosas, muchas veces sentimos que el mundo es injusto. Pero cuando conocemos la Biblia, entendemos que Dios realmente es justo. Por más sobresalientes que sean otras cosas, si uno se aparta de la palabra de Dios, será juzgado conforme a sus obras. Y aunque una persona tenga muchos limitaciones, si actúan conforme a la palabra de Dios, también puede recibir bendición según sus obras. Al final, lo importante no es cuánto tengo, sino cuánto practico después de comprender la palabra de Dios. Amén. Bueno. Amén. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, esta balanza era un instrumento de juicio. Y dijimos que ese juicio se realiza tomando la palabra como criterio. Entonces, eso significa que